Qué lindo poder volvernos a encontrar. Estamos en nuestro culto dominical de este domingo 14 de junio del 2020 y ya, aunque parezca mentira, estamos llegando a los 3 meses que estamos haciendo el culto de esta manera y confiamos en que esto cese pronto. Estamos orando, estamos buscando, estamos anhelando que se puedan ir de a poquito abriendo oportunidades. Estamos orando para que el Señor intervenga, para que guarde a la iglesia, que guarde a su pueblo, que guarde a las familias. Y por eso quiero darte la bienvenida ahí donde estás, en tu casa, en tu lugar. Como siempre digo, quizás estás solo viendo este video, quizás son 2, estás con tu esposa o con un hijo, quizás son 4, quizás son más, pero seguramente es un grupo pequeño. Y escuchaba en estos días que en realidad la iglesia es una suma de microiglesias, de microexpresiones de la iglesia, de los cuales los grupos de vida son claramente una manifestación, pero también las familias, ¿no? Las familias son expresiones de esa microiglesia, son las células constitutivas de este cuerpo que es la iglesia de Cristo, cuya cabeza claramente es el Señor, como nos dice su palabra en Efesios capítulo 1. Él es la cabeza de todo el cuerpo, de quien todo el edificio, dice, bien concertado, recibe el crecimiento. Así que yo quiero empezar este tiempo entregándolo al Señor, con un momento de oración. Así que bueno, yo quiero pedirte que ahí te aquietes un cachito. Quizás estás ya con el preparativo del mate o rodeando la mesa o charlando todavía, viendo de conectarse del audio. Bueno, paramos un cachito todos, nos aquietamos física, emocional y espiritualmente, porque vamos a entregar este momento al Señor. Y quiero decirte que Dios no está limitado, del mismo modo que la iglesia no es el edificio. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Déjame decirte que para Dios no funciona mejor la cosa grande, físicamente todos juntos, que la cosa pequeña manifestada de este modo. Dios no está limitado por nuestras limitaciones humanas, claramente, sino que Él es el todo en todos, así dice la Biblia. Entonces, confiando que este Dios puede manifestarse en un grupo pequeño como en un estadio, puede manifestarse en una persona como en una enorme multitud. Dios es el Dios de lo pequeño y de lo grande. Dice Isaías que Él habita con el afligido y humilde de espíritu, pero también habita en la altura y en la santidad. Es decir, en los dos extremos Dios sigue siendo Dios, es el todo en todos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y encomendarnos a Él. Padre, te damos muchas gracias porque a pesar de todas estas dificultades que tenemos por esta pandemia, por esta situación que nos tiene en casa o que nos tiene trabajando en condiciones limitadas o que nos hace salir con un montón de resguardos, pese a todas estas condiciones, Señor, que a nuestros ojos pueden ser desfavorables, como veíamos hace 15 días, la palabra del Señor no está presa. Gracias, Señor, porque como escuchamos el domingo pasado, si nosotros tenemos fe y ponemos los pies en el agua, vamos a ver la manifestación de tu milagro. Por eso, Señor, hoy en este domingo también queremos poner los pies en el agua. Queremos, como esos sacerdotes de los que escuchamos el domingo pasado, que no se amedrentaron por ese río que se desbordaba, que no tuvieron temor de las aguas frías o de la profundidad, sino que sin dudar obedecieron tu palabra y por obedecer tu palabra introdujeron los pies en el agua y el río se abrió. Así también declaramos, Señor, en esta mañana que en este momento de oración estamos poniendo los pies
sobre el agua, estamos poniendo los pies sobre tus promesas, estamos parándonos sobre tu palabra, estamos declarando, Señor, que tú te estás manifestando en cada hogar, en cada familia, en cada casa, y creemos, Señor, firmemente que así como esos hombres vieron la obra de Dios cuando obedecieron, así también nosotros hoy, en espíritu de obediencia, nos disponemos juntos a escuchar tu palabra y creer que cuando oímos con fe se producen cosas grandes. Señor, alabamos tu nombre, que tú, Señor, te manifiestes en cada hija, en cada hijo tuyo, desde el más pequeñito hasta el más anciano, Señor, y que aún esta grabación, aún este culto virtual, este video, Señor, llegue mucho más allá de los límites de la congregación del camino y pueda bendecir a otras vidas. Señor, te alabamos, te damos gracias, entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y quiero entonces que repasemos juntos los espacios que la iglesia tiene en este tiempo, ¿no? La iglesia del camino en su expresión virtual. Y el Señor nos ha ido permitiendo a lo largo de estas semanas ir de a poquito implementando nuevas cosas. Y por eso ahí te quiero mostrar en esta placa que ya la vimos hace 15 días, creo, mostrarte todas las actividades de la iglesia, algunos teléfonos de contacto, así que ahí podés pausar el video y tomar nota, y si no, de todos modos, ha llegado a todos los hermanos. Si no te ha llegado, escribinos para que vos también puedas tener toda la información en una única placa. Así que ahí la proyectamos. Bueno, muy bien, ¿no? ¿Vieron cuántas cosas hay en las que podemos involucrarnos? Y es muy lindo que este próximo miércoles vos también puedas estar. Miércoles 17 de junio, mañana es lunes feriado, pero el miércoles, aniversario de la muerte del general don Martín Miguel de Güemes, vamos a estar en nuestro Zoom, en nuestro culto de oración 19:30 por Zoom. Así que anda dejándonos nuestros motivos de oración. En la placa anterior había un celular al cual podés escribir y dejar un motivo de oración, pero también qué bueno que puedas participar. El miércoles pasado se sumó más gente y queremos que la pantalla de la computadora esté llena de rostros queridos y también de rostros no conocidos, queridos pero desconocidos, que también se pueden sumar y juntos experimentar la presencia de Dios en este culto de oración, que realmente es un momento muy, pero muy lindo. Y ahora te digo algo más, Zoom es ilimitado, La iglesia tiene ahora una cuenta de Zoom, una cuenta paga, y entonces podemos en los espacios oficiales, formales de la iglesia, tener un Zoom que ya no se corta más, y esto es muy bueno para la continuidad del culto. Bueno, excelente, excelente. Mirá, quiero presentar el tema de hoy, y por ahí el título es un poco extraño, ¿no? Pero hoy te quiero hablar de una frase que está en la carta de Pedro. Y el título de la reflexión de hoy es: porque también Cristo. Puntos suspensivos. Porque también Cristo. Así se llama. Es extraño, ¿no? Pero durante todo este culto vamos a estar viendo cómo en la carta de Pedro aparece esta expresión, porque también Cristo. ¿Y por qué aparece esta expresión? Por la particularidad de la carta de Pedro. Si vos vas a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y te animo a que lo hagas porque hoy vamos a estar en la carta de Pedro trabajando. Fíjate cómo Pedro presenta su carta. Me voy a basar en los versículos de la Reina Valera 60, es decir, la versión Reina Valera 60 de la Biblia. Y dice así empieza la carta: Pedro,
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿no? Fíjate que esta carta tiene a la Trinidad presente, elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia es el conocimiento previo. Dios te eligió no por ser fantástica, bonita, linda o inteligente, sino que Dios te eligió porque aceptaste a Cristo en tu corazón. Dios nos eligió no por acepción de personas, sino en base a un parámetro. ¿Cuál es el parámetro de la elección? Haber aceptado a Cristo en tu corazón. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, ahí está la obra del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjate que fuimos elegidos por el anticipado conocimiento de Dios. Es decir, no es que Dios dijo, yo voy a elegir a tal persona. No, el anticipado conocimiento de Dios sabía quién iba a aceptar a Cristo. Dios no fue determinante de quién lo aceptara. Hay quien dice que sí. La posición oficial de nuestra congregación es que no, por un montón de razones que exceden a los límites del mensaje de hoy, pero que es importante que sepas que Dios nos ha elegido en Cristo, según nos escogió en Él, dice Efesios capítulo 1, para obedecer. Así que fuimos elegidos según el anticipado conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Padre, el Espíritu y el Señor Jesucristo, la Trinidad presente en este mensaje a los expatriados de la dispersión. Qué palabra rara. ¿Qué son los expatriados? Los que están fuera de su patria. Y vos sabés que todavía hay decenas de miles de argentinos expatriados. Y un expatriado no es uno que se fue de vacaciones al exterior porque quería conocer Europa o porque le gustaban las playas de Brasil. Un expatriado es alguien que se fue de su patria no por voluntad propia y que está imposibilitado de volver. Muchos de estos argentinos que están varados se fueron por voluntad propia, nadie los echó del país, claramente, pero fue pre-pandemia. O mejor dicho, pre-cierre de fronteras, para ser más estricto, y no pudieron volver, o están volviendo en cuentagotas, y muchos de ellos, miles, están varados. Yo hace unas semanas atrás tuve una charla con un médico que estuvo varado en México mucho tiempo, y él ahí me decía, cuando uno está en una situación límite, todos somos creyentes, me decía él, ¿no? Y contaba que a veces lloraba, anhelando ver a su familia, a sus hijos, que las podía ver solo a través de Skype o de WhatsApp, de un video de WhatsApp, una videollamada. Entonces realmente es muy doloroso ser un expatriado. Yo quiero, antes de continuar, que vos veas dos videos de personas que alguna vez estuvieron en nuestra iglesia, pero hoy están viviendo en el exterior. Las dos por propia voluntad. No es que fueron expatriadas en un sentido estricto del término, pero están fuera de la patria. Y yo les pregunté en un WhatsApp, quería que me contaran qué sintieron, por más que estaban ahí por gusto y ganas, pero qué sintieron estar lejos, qué se sintió estar fuera de la patria. Es más, les pregunté también si sabían de argentinos que estuvieran realmente expatriados, es decir, que estuvieran fuera de su patria por las razones que dije antes, no por propia voluntad, sino por no poder regresar. Así que en este mensaje del día de hoy, que vuelvo a decir se titula Porque también Cristo, quiero que escuches estos dos videos, porque así como estas hermanas estaban y están en el exterior, lejos de su patria, Pedro le escribe a hombres y mujeres expatriados por la dispersión, porque el Evangelio fue perseguido y los cristianos
dispersos. Desde Esteban en adelante la iglesia fue perseguida y muchos tuvieron que dejar sus casas, sus hogares, salir corriendo solo con lo puesto. Y así tuvieron que cruzar fronteras, subirse a barcos, correr caminos, esconderse en los campos, huyendo de la persecución, de la diáspora, así se llamó. Hubo varias diásporas. La primera de ellas fue la diáspora de Hechos capítulo 8, como consecuencia de la muerte de Esteban. Dice, muchos fueron perseguidos. Fue la primera persecución y los que se fueron predicando el Evangelio. Algunos de ellos fundaron iglesias, como Antioquía, la más importante de las iglesias después de Jerusalén. Fue Antioquía en esos primeros años del Evangelio. De ahí salió Pablo a misionar. Pues bien, Antioquía fue fundada por cristianos anónimos que huyeron como consecuencia de la dispersión por la muerte de Esteban y fundaron una de las iglesias misioneras más importantes del mundo antiguo. Los expatriados de la dispersión. Pedro les escribe a esta gente que está lejos, que no puede volver, que no puede regresar a su patria, que no puede ver a su familia, que no puede reencontrarse, que perdió trabajo, que perdió viviendas, que perdió afectos, que perdió amistades, que perdió todo por causa del Evangelio. Los expatriados de la dispersión. Quiero entonces que escuches estos dos testimonios para que al menos tengas una semblanza de lo que es estar lejos. Los escuchamos. Hola a toda la gente de Zárate y a todos los que puedan ver este video. Mi nombre es Evelyn, soy oriunda de la provincia de Entre Ríos, aunque viví muchos años en Zárate antes de venir a Santiago de Chile, que es donde vivo ahora hace ya 6 años. En relación a ser extranjera en este lugar, me estaba acordando que hay un salmo, el 146, que habla en el mismo pasaje de la viuda, del huérfano y del extranjero, y pensé que quizás estas tres realidades están en ese mismo lugar porque las emociones o sentimientos que uno experimenta son parecidos, ¿no? Es un sentimiento de pérdida, de duelo, de desarraigo muy fuerte. Y para mí fue clave dos cosas en relación a aprender esta nueva realidad. Por un lado, la intimidad con Cristo, saber que puedo llegar a Dios a través de la oración, la adoración en cualquier momento, en cualquier lugar, y que eso no depende de un espacio geográfico. Y por otro lado, acercarme a la expresión del cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque en esas comunidades de amor el corazón de uno va siendo llenado de lo que perdió. Y por otro lado, en esas mismas comunidades uno encuentra un propósito, un sentido, un destino mayor a aquellas cosas que perdió. Y eso va haciendo que uno empiece otra vez a tener un sentido de pertenencia. Y ahora tengo un propósito mayor todavía, que es cuidar a mi hijita recién nacida, que se las voy a presentar ahora, y junto con mi esposo que está acá. Él es Axel y ella es Paz, Rafaela. Hola, buenas. Desde acá les mandamos un saludo, un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias, un abrazo. Hola hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos Marcelo y Marcela Sivisti de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos. Les mandamos un saludo muy grande a todos ustedes allí en Zárate, nuestro querido Zárate. Qué lindo. Queríamos saludarlos y bueno, que sepan que estamos lejos, a muchos kilómetros, pero estamos muy cerca en el corazón, siempre orando por Zárate, orando por todas las iglesias en Zárate, especialmente por la Iglesia del Camino, a quien queremos mucho, a quien llevamos en el corazón, con los pastores Marcelo y Sonia, Gabriel y Lorena, a quienes también les mandamos un abrazo grande y a través de ellos a todos ustedes. Y que en este día realmente podamos pensar y podamos ser receptores del amor de Dios tan grande que Él nos ha manifestado, ¿no? A través de Jesús. Y le queríamos dejar un versículo que Marce va a leer en 3 Juan. Sí.
Esto es muy lindo, hermanos, porque al empezar este versículo nos recuerda de lo importante que es el amor en este tiempo, ¿no? Y dice de un amigo a otro, como en este caso, como hermanos, amigos, amado. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es nuestro deseo también para ustedes, que sean prosperados, que tengan salud en estos tiempos donde tanto necesitamos de eso. Amén. Y les dejamos un abrazo grande y que Dios los bendiga en este día. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estos testimonios que nos demuestran que aunque uno esté afuera por legítimos deseos, bueno, siempre el corazoncito está y siempre uno extraña su tierra, el terruño. Mi abuela fue expatriada, la mayoría de los inmigrantes, si bien salieron, algunos nos obligaron a salir, como a mi suegro. Mis suegros, los padres de mis suegros en realidad fueron expatriados, literalmente, los abuelos de Sonia, y mi suegro, Herbert, el papá de Sonia, llegó a la Argentina con 7 años de edad y llegó huyendo de la guerra. Ellos fueron expulsados. Checoslovaquia que había sido territorio alemán cuando Alemania pierde en la Segunda Guerra. Ellos, aunque eran checoslovacos, como la nacionalidad se las había dado a Alemania, que había invadido esa región, eran literalmente apátridas, sin patria. No eran de nada, ni de nadie, eran apátridas. Y tuvieron que fueron expatriados. Y anduvieron deambulando hasta que llegaron a la Argentina. Y los padres de mi suegro, el papá sobre todo, nunca se recuperó del todo. Esas angustias, dice que le volvieron el pelo totalmente blanco, ¿no? La angustia del expatriado. ¿Y por qué traigo yo, si a todos los de mi congregación estamos todos en nuestro país? Pero hay muchas cosas que comparte el expatriado con el que está confinado. Porque de algún modo, a escala, porque no es lo mismo, pero a escala, cuando nosotros estamos en confinamiento forzoso, cuando no podemos estar en pleno ejercicio de nuestras libertades, hoy no podemos recorrer el territorio nacional a gusto, nadie lo puede hacer. Cuando grababa este mensaje ese día, Tevez, el jugador de fútbol, había querido ir a jugar al golf a Tandil y se lo impidieron. No se puede andar por el territorio nacional como la misma Constitución lo permite. Nosotros tenemos el derecho constitucional de andar por nuestra tierra. Es un derecho de todo nativo argentino. Pero ahora no podemos, y hay un montón de cosas que no podemos y que parecen en algún sentido recordar las limitaciones que tiene un expatriado. Por eso pensé en esta carta. Fíjense qué importante será la situación anímica y emocional de un expatriado que el apóstol Pedro, o mejor dicho, el Espíritu Santo, consideró que era importante que Pedro escribiera una carta a esa gente, a los expatriados de la dispersión. Y Pedro, a lo largo de su carta, va a poner 4 situaciones sobre el tapete. Va a exponer 4 situaciones que vivían los expatriados, 4 problemas que ellos podían padecer y que en algún sentido también lo podemos padecer nosotros, estemos o no confinados, pero mucho más en estos momentos. Y por eso el título, porque también Cristo. Y en cada una de esas situaciones, el referente, la situación que se toma como modelo, como parangón, como ejemplo, es justamente la de Cristo. Y hoy que vamos a estar celebrando sobre el final la Cena del Señor, me pareció importante
no solo tomar a Cristo como ejemplo en el pan y en el vino, sino también tomar este ejemplo que Pedro pone y se los recuerda a los que están lejos, a los que están expatriados. Vamos al primero de estos 4 padecimientos. Si me querés acompañar en la lectura, primera Pedro capítulo 2, versículos 19 a 21. Primera de Pedro 2, 19 a 21. Y voy a utilizar la traducción Reina Valera 1960. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo, este es el verbo, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto también fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, porque también Cristo. Pero antes de seguir, y te la dejo en suspenso como en los programas televisivos, quiero que escuches esta alabanza. Y quiero que juntos ahí en casa adoremos. La escuchamos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinos con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos,
todo el dolor. Gracias, Señor, por esta alabanza. Podemos cantar a Él. Y decíamos que el primer punto sería entonces padecimientos por la conciencia. Así llamaría yo este primer punto del tema porque también Cristo. Padecimiento por la conciencia. Fíjate ahí el pasaje que leímos en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 a 21. Fíjate que en el 21 dice, porque también Cristo, que es el título de nuestro mensaje. Y acá dice, padeciendo injustamente, dice el 19, a causa de la conciencia. Y esto tiene que ver con la mente, ¿no? El primer padecimiento que puede tener una persona cuando está confinada, cuando está lejos, cuando está pasando por una prueba, es un tema de la mente, ¿no? La mente trabaja mucho. Uno piensa, uno especula, uno se le van a los sesos a veces diciendo, bueno, ¿qué haría? ¿Qué pasaría? ¿Podré? ¿No podré? ¿Qué haré? ¿Qué no haré? Y acá es donde se presenta el dilema, ¿no? Porque Pedro dice, si alguno padece por haber hecho lo malo, no hay ningún mérito, ¿no? Pero dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, esto sí, ciertamente, dice el 20, es aprobado por Dios. Y a veces sufrimos molestias por causa de la conciencia, por causa de saber que tenemos que hacer algo que no va a favor de la corriente, que no va a favor de los que todos hacen, ¿no? Yo acá me anoté algunos ejemplos, ¿no? En este tiempo donde todo es digital y por pantallas, no ver lo que otros ven, no ver lo que otros ven. Y a veces este puede ser un conflicto de conciencia. ¿Está bien o está mal ver esto? ¿Está bien o está mal escuchar tal o cual programa? ¿Está bien o está mal engancharme con esta serie? ¿Está bien o está mal subirme a este chat y empezar a criticar? ¿Está bien o está mal? La lucha de conciencia. Y es un padecimiento, porque a veces nuestra conciencia está como en el ring de boxeo, ¿no? Y a veces nuestra conciencia, el enemigo la pone contra las cuerdas y nos tiene ahí arrinconados y vemos que tratamos de esquivar el golpe por la derecha y nos viene por la izquierda, motivos de conciencia. Y esto afecta mucho a los adolescentes, a todos, pero en los adolescentes y en los jóvenes yo veo que este es un terreno complejo, ¿no? Hay un libro que está en casa, que lo estaba leyendo Valentina, que es No dejes tu cerebro en la puerta, ¿no? Y justamente creer en Dios, vivir la vida de Dios, no significa dejar el cerebro en la puerta, pero sí es una lucha de conciencia, es una lucha de decidir no ver lo que otros ven, de no hacer lo que otros hacen. Este puede ser un tiempo también para que estemos haciendo cosas que no debemos. Estamos en casa, nadie nos ve, nadie nos mira, pasan las horas. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Y quizás sos tentado a estafas, a engaños, a hacer cosas que no están bien.
también sos tentado o tentada a decir cosas que otros dicen. Aprovechando las redes, aprovechando los memes, aprovechando los mensajes. Y acá Pedro es claro. Dice, es aprobado delante de Dios y merece aprobación, 2 veces usa la palabra aprobación, si alguno a causa de la conciencia sufre molestias. Mira, para aprobar, estudiamos el año pasado con el equipo de colaboradores, para ser aprobado hay un elemento básico, que es la prueba. O sea, nadie es aprobado si no rinde una prueba. Y la prueba de nuestra conciencia es justamente tener la libertad para elegir y elegir lo bueno. Hay un libro también, creo que es de Josh McDowell, que dice, libres para elegir y elegir lo bueno. La conciencia es un sensor que Dios puso en el corazón del hombre y que fue activado a partir del Edén, cuando el hombre supo el bien y el mal. Conciencia viene de conocimiento, ciencia es conocimiento. Y cuando el hombre supo distinguir el bien y el mal por el árbol de la vida, Dios dice, saquemos al hombre de este lugar, no sea que también coma del árbol de la vida y viva eternamente. El hombre había transgredido, esto está en figura, es difícil de comprender lo que en realidad esto pudo haber sido, porque nos está revelado solo en figura, pero de algún modo el hombre caído tuvo acceso a una herramienta que se le vuelve en contra a partir de que es pecador. Porque Dios tiene conocimiento del bien y el mal, pero tiene el poder de elegir lo bueno. El Señor Jesús también. El Señor Jesús triunfa sobre el pecado, no porque Él no hubiera sido tentado a pecar. De hecho, la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros somos tentados, pero como nuestra naturaleza es pecaminosa, tenemos ese sensor dañado. Y aunque nos esforcemos y hagamos lo mejor de nosotros, en algún momento vamos a pecar. Y esto lo dice dramáticamente, porque es casi un clamor. Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, dice, miserable de mí, porque el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero hacer, no hago. Y esto es producto de la conciencia dañada. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones, se restituye ese hombre interior, esa conciencia nueva. 1 Corintios 3 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no quiere decir que siempre vamos a pensar como Cristo, porque la realidad nos dice que esto no es así. Lo que quiere decir es que nosotros, coexistiendo con la antigua mente, ahora tenemos una nueva app, por ponerlo en lenguaje celular, que es la mente de Cristo, un nuevo programa. Hemos sido reprogramados en Cristo, y este hombre interior que tiene la mente de Cristo está en conflicto con el hombre viejo que tiene la mente carnal. Esta es una lucha de la mente, y nuestra conciencia padece porque muchas veces nos vemos en este conflicto. Este conflicto que Pablo ilustra de nuevo en Romanos 7, cuando dice, yo no hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero, eso hago. Y él ejemplifica en este combate, cuerpo a cuerpo, o mente a mente, mejor dicho, el conflicto eterno del hombre, no eterno, pero permanente del hombre, entre su vieja naturaleza y la naturaleza según Dios. Ahora, la Biblia dice que si padecemos en esta lucha somos aprobados. Y en la primera carta
de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto tiene que ver con nuestra conciencia. Así que en este tiempo particular, guardemos nuestras conciencias, guardemos nuestra mente. No nos veamos seducidos por nuestra antigua naturaleza, ¿no? Sino poder, según la fuerza que opera en nosotros, según el nuevo hombre creado según Dios, en la pureza y en la santidad de la verdad, vamos a pelear la buena batalla del Evangelio. Padecimientos por la conciencia. Pues para esto fuisteis llamados, dice el 21, porque también Cristo padeció. Y déjame decirte que el Señor también luchó, por motivos de conciencia. Porque Él mismo dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo sé que tengo que pasar por esta identificación con el pecado y con la muerte en la cruz, pero si hubiera otra puerta, si hubiera otra salida, si hay alguna posibilidad. Y tuvo esta lucha. Y también cuando baja del monte de la transfiguración se lo ve en lucha y dice: oh generación, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Ese ve el gemido de la lucha del hombre, la lucha de la conciencia. Cristo también padeció. Y por cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que el Señor te va a ayudar en tu lucha por la conciencia, porque también Cristo lo padeció. En segundo lugar, padecimientos por la justicia. Padecimientos por la justicia. En el capítulo 3, siempre de Primera de Pedro, versículos 14 a 18, dice así. Primera de Pedro 3, 14 a 18. Mas también si alguna cosa padecen, acá está de nuevo el padecimiento, por causa de la justicia, son bienaventurados. Y evoca la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, cuando dice: bienaventurados soy cuando por causa de la justicia, etcétera, etcétera. Evoca ese versículo de la bienaventuranza de Mateo 5. Si alguno padece por causa de la justicia, bienaventurado es. Por tanto, no se amedrenten ni se preocupen, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y el 17 dice: porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo, dice el 18. Y ahí está de nuevo la frase que titula el mensaje de hoy: porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él una sola vez, nosotros no, pero Él, Cristo, padeció por causa de la justicia. Y si en el primer punto decíamos que la conciencia tiene que ver con la mente, la justicia tiene que ver con la acción. Porque acá dice: es mejor que padezcáis, dice el 17, ahí está el padecimiento, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y fíjese que acá estamos hablando de acciones, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en padecimientos por causa de nuestras acciones, ¿no? Acciones que no son entendidas por el resto. Porque acá lo dice Pedro, da a entender, dice: a ver, el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, estén preparados para presentar defensa. Y nos van a preguntar: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué vos no maldecís? ¿Por qué vos no agredís? ¿Por qué vos no te rebelás? ¿Por qué vos no insultás? ¿Por qué vos no te
peleás? ¿Por qué vos en este tiempo no te agarraste a las trompadas en tu casa con tu esposo, con tu esposa? ¿Por qué ustedes no tienen violencia? Y confío que así sea. ¿Por qué ustedes pueden vivir como familias y no están a los garrotazos? Demandan razón. Ellos nos piden razón de nuestro accionar. Qué bueno que en este tiempo también nuestras acciones hablen de nosotros de modo tal que los demás pregunten, ¿por qué ustedes esto? Y claramente esto puede ser motivo de burla, puede ser motivo de cargadas, pero también puede ser motivo de sufrimientos. También puede ser motivo de que vos en este tiempo tengas que decir que no a ciertas propuestas que no convienen. Hay mucha necesidad de trabajo. Y puede ocurrir que también en este tiempo vengan y te digan, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no falsificás esa declaración? ¿Por qué no vas y decís una cosa por otra? Bueno, pero ¿por qué no te bajás la autorización y ponés que sos tal cosa, si total quién lo va a controlar? ¿Y por qué si vos que trabajás en un auto como remisero, atendiendo un kiosco, ¿por qué no te quedás con ese dinero? ¿Por qué en este tiempo, si en definitiva el Estado te está robando, ¿por qué no haces lo mismo vos? Que os demande razón. ¿Qué mérito hay en padecer haciendo el mal? Pero Pablo dice, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, son bienaventurados. En el primer ejemplo nos hablaba de ser aprobados. Padecer por causa de la conciencia merece aprobación. Padecer por causa de la justicia, estamos viendo en el punto 2, es un motivo de bienaventuranza. Qué felices que son, significa bienaventurados. Y no es que esto sea motivo de alegría el padecer, porque son padecimientos, pero Cristo también padeció, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, había dicho el capítulo 2, dejándonos ejemplo para seguir las pisadas, porque también Cristo. Entonces, en este tiempo, Pedro les escribe a los que están lejos, miren, yo sé que la cosa está pesada, yo sé que extrañan, yo sé que perdieron hogares, que perdieron trabajo, que perdieron familias, yo sé todo esto, dice Pedro, pero esto no puede validar toda esta injusticia que ustedes han padecido, no valida que ustedes obren fuera del camino de justicia. Porque hay bienaventuranza en obrar como corresponde. Hay bienaventuranza en ser honesto. Hay bienaventuranza en ser transparente. Hay bienaventuranza en ayudar al otro. Hay bienaventuranza en compartir lo que uno tiene. Porque hoy te van a decir, che, ¿qué vas a estar ayudando a la gente si nadie te ayuda a vos? Al fin y al cabo, sí, ¿quién te ayuda a vos? Estás perdiendo el trabajo, no estás ganando los premios, trabajas menos, estás suspendido, tu actividad no está exceptuada. ¿Pero qué te vas a poner a ayudar si vos necesitas ayuda? Las voces se multiplican, pero es tiempo de obrar conforme a la justicia de Dios. Que no necesariamente la justicia de Dios opera en el camino de lo que el hombre llama su justicia. Y por eso yo te animo, y no yo, la palabra de Dios, a creer que hay bienaventuranza en actuar como es correcto. Va a haber invitaciones, va a haber voces susurrantes que te animen a transgredir. Total, ¿quién te ve? Total, ¿quién te mira? Total, hacelo. Hay cosas peores. El padecimiento por la conciencia trabaja sobre la mente, el padecimiento por la justicia trabaja sobre la acción.
Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre, te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que estés renovando nuestras conciencias, purificando nuestras mentes, limpiando nuestras manos, para que con renovada conciencia y renovadas acciones, nuestras mentes y nuestras manos honren la conciencia de Cristo, la justicia de Dios, de modo tal que aún los que no creen en ti, Señor, aún los que no honran tu nombre, tengan que venir y demandar razón de la esperanza que hay en nosotros. Oh Señor, ayúdanos en este tiempo a no escuchar la voz del enemigo, sino limpiar nuestra conciencia de obras muertas para así obrar como Cristo obró, quien nos dejó ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a esta nueva alabanza. Quiero que la escuches y que en el espíritu que orábamos recién permitas que la presencia del Espíritu Santo, la unción que esta alabanza trae sobre nuestras vidas, inunde tu ser, inunde tu corazón. Que puedas adorar, cantar al Señor pidiéndole esto: Señor, renuévame, renuévame, Señor, en mi conciencia y en mi accionar, porque también Cristo lo hizo antes y me dejó ejemplo. Participemos de esta alabanza. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas, líbrame del temor. Por tu misericordia, tu amor me alcanzó. Por tu sangre he vencido, soy más que vencedor. Aunque caiga mil veces, tú me recogerás. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo.
haces nuevo. Cuando pase por aguas, conmigo estarás. Aunque ande por fuego, no me quemaré. Tú eres Señor, mi Dios, y no temeré. Tú eres Señor, mi Dios, todo nuevo harás. Cuando pase por aguas, conmigo estarás. Aunque ande por fuego, no me quemaré. Tú eres Señor, mi Dios, y no temeré. Tú eres Señor, mi Dios, todo nuevo harás. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. 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 Bien, hemos visto estos dos puntos primeros de porque también Cristo, ¿no? Y en estos puntos se habla de los padecimientos. En primer lugar hablamos del padecimiento de la conciencia o por la conciencia, en segundo lugar el padecimiento por la justicia. Y ahora quiero que me acompañes en el tercer punto, el capítulo 4 de Primera de Pedro. Fíjate, Primera de Pedro 4.1 dice: puesto que Cristo ha padecido, porque también Cristo, podríamos traducirlo, ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Fíjense que está de nuevo la expresión en la carne, y lo aclara. ¿Qué es vivir en la carne? Es conforme a la concupiscencia, de acuerdo a los deseos desordenados de los hombres. Podríamos traducirlo: de acuerdo a los deseos desordenados de esta humanidad caída, para no vivir de esa manera, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que, si al principio hablamos de los padecimientos por la conciencia, porque así también Cristo padeció, si en el segundo punto hablamos del padecimiento por la justicia, porque también Cristo padeció, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, en el tercer punto hablamos de los padecimientos en la carne. Y decimos que también Cristo, sí, acá lo dice, porque también Cristo padeció por nosotros en la carne, 4.1, ustedes también ármense
de este mismo esquema de pensamiento. ¿Cómo que Cristo padeció en la carne? Y Cristo padeció en la carne. No en la naturaleza caída, pero sí en su humanidad. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no tuvo dónde reclinar su cabeza. Él lloró, sufrió la traición de un amigo, sufrió la incomprensión de su familia, la burla de la gente, la soledad en los momentos críticos. Experimentó la incomprensión, el rechazo, las noches sin dormir y finalmente, como si esto fuera poco, en sus últimas horas, latigazos, espinas clavadas en su sien, golpes, torturas, los clavos en sus manos y finalmente uno de los tormentos más horrorosos diseñados por el ser humano, como es la muerte por crucifixión. ¿Le parece que Cristo no padeció en la carne? Como Dios no podía experimentar ese tipo de sufrimientos. Es más, Hebreos usa esta palabra padecimientos, que está en los 4 pasajes que hoy vamos a ver y vimos, para decir así: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y los padecimientos son una escuela. Como me decía este médico amigo que estuvo expatriado en México, me dice: cuando estamos en la situación límite, todos somos creyentes. El padecimiento es un excelente maestro, que quisiéramos evitar, porque a nadie le gusta padecer en la carne, que es este tercer punto, padecer en la naturaleza humana. Pero la misma Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dice Cristo, porque yo lo he vencido. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo lo he vencido, porque también Cristo padeció por nosotros, en la carne, en su naturaleza humana. Así que no solo padecemos cuestiones de conciencia, no solo padecemos cuestiones por nuestras acciones, sino también cuestiones por nuestra naturaleza humana, por nuestra naturaleza caída, sentimientos, pasiones contradictorias. A veces estamos bien, a veces estamos mal, nos deprimimos, nos duele lo que pasa, nos apena, nos despertamos en la noche, nos angustiamos, nos enteramos que aumentan los casos, nos enteramos que se contagió alguien conocido, nos enteramos que en la planta, en la fábrica donde trabaja nuestro hijo, hubo un caso, nos enteramos de que la curva aumenta, nos enteramos de que viene el pico, padecimientos en la carne. Imagínense si todo esto además pasa cuando uno no está en el país, como los expatriados. Y claro que padecemos en la naturaleza humana. En el mundo tenemos aflicción, nos pasan cosas y quizás vos estás ahí en este momento padeciendo, quizás problema de enfermedad, quizás un problema de abandono, de soledad, quizás un problema de desaliento, de desánimo, quizás un problema de derrota. Quizás estás experimentando la derrota en este tiempo. Y escuchás que decís: es un tiempo bárbaro para la iglesia, es un tiempo bárbaro para predicar el Evangelio, es un tiempo bárbaro para hablarle al vecino, es un tiempo bárbaro para usar Facebook, Instagram, es un tiempo bárbaro. Y vos decís: no, yo no tengo fuerza, pero ni para levantarme de la cama. Estás padeciendo en la carne. Y yo quiero decirte esto: los padecimientos en la carne están, pero ¿qué dice Jesús? Confíe, yo he vencido al mundo. Y nosotros no lo hemos leído, pero acá Pedro decía, ¿no? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida nosotros fuimos sanados.
evocando Isaías 53. Mira, yo quiero pedirte, en el nombre de Jesús, en este momento que estás escuchando esta palabra, que entiendas esto, que todo padecimiento que nosotros tenemos en la carne ha sido padecido también por Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y en este padecimiento del Señor, ¿sabés qué dice la Biblia? Que por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto dice Hebreos. O sea, por lo que padeció no solo aprendió la obediencia, dice Hebreos, sino que además, en lo que Él padeció, es poderoso para socorrer a los que padecemos. ¿Vos crees en un Cristo poderoso? ¿Hay alguien que está diciendo amén ahí atrás de la cámara? ¿Vos crees en un Cristo del poder? Pues bien, dice la Biblia que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, poderoso para socorrer a los que están en prueba. Yo quiero decirte en este momento que ahí donde estás, padeciendo en la carne una tristeza, una soledad, un abandono, no podés ver a tus hijos o a tus padres, o estás solo, o sin trabajo, o con el trabajo a cuentagotas, o que no alcanza, o con temor al contagio, o con preocupación porque estás empachada de noticias, empachada de televisión, sea lo que sea que esté abrumando tu carne, déjame decirte que porque Cristo también padeció, es poderoso para socorrerte. El milagro no es solamente producir algo extraordinario visualmente. A veces los milagros más portentosos son la renovación interior. Porque a veces las heridas más difíciles de sanar no son las del cuerpo, sino las del alma. Y en este momento, con la pandemia, hay muchos más enfermos del alma que enfermos de COVID-19. Porque en Zárate, ¿cuántos enfermos de COVID-19 hay? Unas decenas. 100. Pero ¿cuántos enfermos del alma hay en Zárate? Decenas de miles están enfermos del alma. Decenas de miles padecen una enfermedad que es potencialmente mortal. Porque en Zárate sigue matando más el suicidio que el COVID-19. En Zárate, durante el periodo desde que empezó la pandemia, hubo más muertes por suicidio que por COVID-19. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que mata más? Dice la Biblia que padecemos en la carne, padecemos en la naturaleza humana, pero Cristo vivió ese padecimiento por nosotros, y quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice la Biblia, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Decidí vivir el tiempo que resta. ¿Cuál es el tiempo que resta? No lo sabemos. Nadie sabe cuál es el tiempo que resta. ¿Cuánto tiempo le queda a tu vida? Solo Dios lo sabe. ¿Cuánto tiempo le resta a la mía? No lo sabemos, pero el tiempo que reste, aún el tiempo que reste vivir en cuarentena, no hablemos de la vida, hablemos de la cuarentena, el tiempo que resta vivir en esta octontena, porque ya son bastante más de 40 días, este tiempo que resta vivir en este confinamiento, ¿cómo lo vas a vivir? ¿En la carne o de acuerdo a la voluntad de Dios? Por eso, antes de tomar del pan, que habla de los padecimientos de Cristo en la carne, porque este pan simboliza el cuerpo de Cristo, simboliza la humanidad. Cuando partamos este pan, estamos simbolizando que Cristo también simbólicamente fue partido, fue molido por nuestros pecados. Eso dice la Biblia en Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
pero acto seguido, y lo cita Pedro ahí en el 2:24, por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero invitarte que al tomar del pan en tu casa, vos puedas decir: hay una llaga abierta en mi carne. Así como hay heridas en el cuerpo, vieron que a veces las personas diabéticas tienen heridas en los pies, se llama pie diabético, y cuesta mucho sanar ese pie diabético. Y no sana, y no sana, y no sana. Pues también hay enfermedades del alma que no sanan, no sanan, no sanan. Uno prueba de una manera y prueba de otra. Y yo te pido en el nombre de Jesús que el partimiento del pan hoy sea sanador para tu alma. Porque los padecimientos en la carne, Cristo también los pasó. Pero ¿sabes qué? Él triunfó. Y por cuanto Él triunfó sobre la carne y sobre la muerte, es poderoso para socorrer a los que como vos y como yo somos tentados. A los que como vos y como yo tenemos heridas en nuestra naturaleza humana. A los que como vos y como yo nos sentimos abrumados en la carne por un montón de cosas. A los que como vos y como yo los padecimientos en la naturaleza humana parecen tenerlos contra las cuerdas. Gloria a Dios, porque Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque también Cristo padeció. Es poderoso para socorrernos. Yo te pido a ella que cierres tus ojos y le digas: Señor, yo sé que en mi carne, esto es en mi naturaleza humana, no mora el bien. Pero sé, Señor, que Cristo Jesús murió por mis pecados, y cuando se ha muerto por el pecado, ya hemos quedado libres de sus consecuencias. Te pido, Señor, en este momento, que tú puedas traer a mi corazón y a mi vida esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh médico divino, que anduviste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, en este momento te presento mi herida más profunda y declaro que así como la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados, hoy la herida que está en mi carne es curada sobrenaturalmente por el poder de Dios. La herida de la angustia, de la depresión, de la traición, de la soledad, del odio, del abandono, del resentimiento y del temor se curan ahora por el poder de Cristo, por cuya llaga fuimos nosotros curados. Ayúdame, Señor. Te pido en el nombre de Jesús tu ayuda. Y ahí donde estás, seguí con los ojos cerrados. Y sentí como en este momento el bálsamo del aceite desciende. El aceite del samaritano descendió sobre la herida de ese hombre caído y sus heridas fueron suavizadas con aceite. Que el Espíritu Santo simbolizado en ese aceite se derrame ahora. Declaro en el nombre de Jesús que el aceite divino del Espíritu Santo está sanando heridas del alma en este momento. Está cerrando cortes profundos, fisuras abiertas en el corazón de mi hermana y de mi hermano, que en tu vida está ahora trabajando el médico divino, sanando esa infección mucho más mortal que cualquier infección viral, que es el pecado como enfermedad del alma. En este momento te invita el Señor a pedirle perdón y sanidad. Gracias por el pan que partimos, Señor, porque es símbolo del cuerpo entregado por nuestro Señor.
entregado para que por sus heridas seamos nosotros curados. Tomamos del pan dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y partimos el pan ahí en tu casa, yo aquí. Quizás estás solo como yo tomando el pan, no importa. Estás recordando en el pan el cuerpo del Señor Jesucristo entregado a nuestro favor. Tomamos del pan. Y dice la Biblia, termina Pedro, en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, amados, no se sorprendan del fuego de prueba, no te sorprendas, como si cosa extraña te aconteciese, como si algo extraño pasara, no te sorprendas, sino gócense, porque son participantes de los padecimientos de Cristo, porque también Cristo. Los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Y si el Señor sana nuestros padecimientos por la conciencia, y si trabaja sobre nuestros padecimientos por la justicia, y si ha sanado las heridas de nuestra carne a través de sus propios padecimientos, los padecimientos, la tristeza de Cristo, al hacernos participantes de esos padecimientos, también en la revelación nos gozaremos con gran alegría. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Así termina el Salmo 23. Así que quiero terminar en este cuarto punto con un himno de gozo. Que los padecimientos por la tristeza se transformen en gozo. Dice la Biblia que Él cambia nuestras lágrimas en manantiales. Él transforma nuestra angustia en alegría, nuestra tristeza en gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza y es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Por eso, así como Cristo fue sometido a las mayores de las tristezas, Él produjo en nosotros el gozo a partir de su tristeza. Es más, dice la Biblia, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y cuál era ese gozo? ¿A qué gozo se refiere la Biblia cuando habla del gozo de Cristo? Al verte a vos y a mí, gozándonos en Él, gozándonos en su esperanza, gozándonos en sus promesas, gozándonos en su venida. Vamos entonces a dar gracias porque el Señor transforma nuestro lamento en danza. Señor, gracias. No nos sorprendemos del fuego de prueba, Señor, como si algo extraño aconteciera. No nos sorprendemos, nos afecta, no nos sorprende. Pero hoy, Señor, declaramos que la copa de bendición que bendecimos, con la cual recordamos en el vino que contiene la sangre preciosa del nuevo pacto, celebrada en la cruz del Calvario por la muerte de Jesús. Esta copa es la copa que está rebosando. Gracias, Señor, por la copa que representa el nuevo pacto en su sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Y tomamos de ella. Gracias, Señor. Gracias por la copa de bendición. Y estamos cerrando nuestro culto, pero quiero cerrarlo con esta nota de gozo. Que el Señor te anime, que el Señor te fortalezca, porque Cristo, por cuanto Él padeció por nosotros, es poderoso para socorrer a los que están en padecimiento. Te invito ahora, en tu casa, te invito por un momento a con tu familia o con alguien de ahí de la casa a compartir un momento y decir ¿qué te está afectando? ¿Cuál es tu padecimiento hoy? Cuestiones de conciencia, cuestiones de tu accionar,
¿Cuestiones de tu naturaleza humana o cuestiones de tristeza? Compartan ahí, en ese núcleo pequeño, y díganse unos a otros: Cristo es poderoso para socorrernos. Cristo es poderoso para socorrernos. Cristo es poderoso para socorrernos. Y allí donde estás, te animo a sentir en este momento esa fuerza sobrenatural que viene de lo alto, de ese Dios que transformó nuestro lamento en danza y nuestra tristeza en alegría, con el poder con que puede sujetar a sí mismo todas las cosas, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, porque también Cristo padeció, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, mi hermano. Terminemos este tiempo, no con una nota de queja, sino con una nota de alegría, al que un día transformará esta realidad nuestra y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y llegará el día en que no habrá más lágrima, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga.